Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Hoy le vamos a dedicar parte de esta mañana al tema del erotismo y el noviazgo en los adolescentes y en los jóvenes. Obviamente un tema que nos conducirá a hablar de la sexualidad y de la salud sexual y reproductiva. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Bienvenidos a todos los televidentes. Y efectivamente ese tema yo sé que es bien interesante para todos. El erotismo, la sensualidad, la sexualidad, porque es que hablar de esto a veces nos cuesta trabajo, sobre todo cuando vamos a hablarlo con los jóvenes o con los adolescentes. Pues bueno, para eso están diseñados estos espacios, esta hora donde si usted tiene dudas o tiene inquietudes, nos puede llamar. Aquí tenemos invitados especialistas y entre nosotros podemos resolver y orientar de una forma adecuada todos estos temas. Hoy nos acompañarán dos psicólogas expertas en el tema, entonces vale la pena que ustedes aprovechen el espacio hasta las 12 del mediodía para resolver una gran cantidad de inquietudes. Un tema que tiene varios abordajes, pero que además tiene dos retos bien grandes. Uno, por lo que decía la doctora Fanny Isabel, es que todavía, a pesar de la promoción, de la pedagogía, de la educación, los adultos y especialmente los padres somos incapaces como de hablar clara y abiertamente y pedagógicamente de estos temas. Todavía nos falta mucho, obviamente no se puede generalizar, pero lo decimos social y culturalmente. Este tema sigue siendo un tema tabú para nosotros y eso nos enfrenta a una gran dificultad. Eso desde la óptica de los adultos, de los padres, pero también cuando se habla con los muchachos, con los adolescentes y los jóvenes, ellos plantean que una de las principales dificultades, tal vez el mayor obstáculo para hablar de estos temas, es que no sienten naturalidad cuando se habla de ello. Y nos cuestionan y dicen, y no sentimos naturalidad ni desde los adultos, ni desde el sistema educativo, ni desde los criterios y sistemas pedagógicos. Entonces, si eso está pasando, son aún muchos los asuntos por resolver. Claro, Felipe, y es que además tenemos un inconveniente y es que a veces no podemos dar lo que no hemos recibido y es claro tener en cuenta que en nuestra cultura pues este tema ha sido muy restringido, que hablar en nuestras épocas pues de niños de la sexualidad con los padres era bien complejo, si era que de pronto se llegaba a tomar el tema, pues entonces ahora los jóvenes encuentran a varias informaciones, una muy restringida en la casa, en la mayoría de los casos, una en la escuela pues medianamente aproximada, pero en la calle encuentran de todo, ¿cierto? El internet, la televisión, una cantidad de medios y los jóvenes que también donde pueden decir, pues todo es válido. Entonces está ahí la forma, la estrategia que debemos ingeniarnos para juntar toda esta información, poder hacer un buen acompañamiento a nuestros hijos, ojo, no desde que están adolescentes, cuando ya empiezan a cambiar, que ahí es donde nos atemorizamos, desde pequeños para que tengan un concepto de una sexualidad vivida sobre todo con respeto y seguridad. Para los adultos nos volvimos con este tema facilistas, tranquilos, conchudos y descarados. Sí, señor. La fácil es, esperemos a ver en el colegio qué hacen por ellos, que obtenga la información por otro lado, que lo que les llegue no sea producto de la información. Y ahí sí estamos equivocados de plano, completamente, porque ellos, los adolescentes y los jóvenes, tienen derecho a su desarrollo y a su maduración sexual. Y nosotros tenemos la responsabilidad de guiar, ilustrar y acompañar ese proceso. Ese no es un asunto si queremos, es una responsabilidad que socialmente, seamos claros, no hemos aceptado. No existe un tema con tantos prejuicios, estereotipos, tabúes, malas concepciones, conceptos distorsionados como la sexualidad. Y no hay nada más que nos produzca tanto estrés, tanta dificultad, tanta preocupación como la sexualidad, cuando es una condición natural del ser humano que incluso está en todas las etapas de nuestra vida, en todas. Desde que nacemos hasta que morimos, la sexualidad está presente. Sí, y el otro punto pues que no nos favorece es que cuando hablamos de sexualidad todos nos vamos al tema de la genitalidad, a esa dimensión que es una forma de las expresiones muy valiosa, pero hay que recordar que la sexualidad tiene que ver con todas las relaciones con el medio, con las demás personas, entonces también habla del erotismo, de la sensualidad, habla del autoconocimiento, habla de la autoestima, en fin, encierra una infinidad de situaciones que cuando lo vemos de esa forma, pues podemos sentirnos más tranquilos y ver que la educación empieza desde que nacemos con todas las expresiones de nuestra vida. Eso que acaba de decir la doctora Fanny Isabel está apegadísimo a lo
la visión que tiene la Organización Mundial de la Salud del concepto de sexualidad. Le faltó uno que es el que tal vez más polémica nos genera y el que prende las alarmas. En ese plano también está el derecho al placer. Claro que sí. A producir y a sentir placer. Hace parte de nuestra sexualidad. ¿Cómo? ¿Con qué criterios? ¿Bajo cuáles estándares? Pues también vamos a hablar un poquito de eso. Así empezamos hoy Medellín, Ciudad Saludable. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Se generaron ya inquietudes o reflexiones con la primera parte de la introducción que acabamos de hacer. Eso sería genial, y para que se puedan expresar están nuestras líneas telefónicas, nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. Se lo vamos a recordar de una vez. Las líneas 441-2100 y la nacional, además gratuita, eso no vale un peso, marcar y comunicarse por ahí, 018 41 40 99. Claro que sí, también están las redes sociales, recuerden, @saludmedellín, ese es nuestro Twitter, así nos pueden escribir y también pueden opinar sobre este tema. Está nuestra página en Facebook que es Salud Medellín, el correo electrónico medellínsaludable@telemedellín.tv, también el canal de YouTube, con el nombre nos encuentran, y también si nos quieren ver en vivo por señal de internet, también pueden verlo por el canal de Telemedellín. La sexualidad, doctora Fanny Isabel, sin lugar a dudas es una condición compleja, porque es que allí confluyen elementos que son biológicos, que son psicológicos, mentales, que además son sociales y culturales. Entonces estamos hablando de varias dimensiones en torno a un propósito, a un proyecto o a un tema. Yo quiero destacar rápidamente en esta introducción dos dimensiones que me parecen muy importantes y que a veces son poco exploradas. Normalmente reducimos este tema a la genitalidad, es decir, a lo físico, sí, a lo biológico, a lo reproductivo, pero la dimensión psicológica es muy importante y esa juega a favor o en contra, facilita o bloquea, ayuda o nos complica, dependiendo de nuestra personalidad y nuestra visión y nuestra formación psicológica, si así puede decirse. Y además hay una dimensión poco explorada, pero muy importante, que es la dimensión ética, es decir, ese conjunto de valores personales, pero también sociales, claro, ligados al tema de la sexualidad. Claro que sí, además el aspecto cultural es fundamental, o sea, nosotros finalmente nos comportamos de acuerdo a la forma en que se viene comportando el sitio en donde vivimos, donde nos desarrollamos, la escuela donde estudiamos. Entonces sabemos que hay muchas influencias externas que a veces pueden ser positivas y otras no tanto. Cuando hablamos del tema de la televisión, entonces hay mucha fantasía frente a la sexualidad, frente al erotismo, entonces ya las niñas quieren seguir algunos modelos. ¿Cómo hago para verme sensual y para ver erótica? O de las relaciones que duran poco, que se basan solamente en lo físico, y esto puede distorsionar mucho el concepto de una sexualidad bien vivida en los jóvenes. Es ahí donde debemos intervenir. Padres, profesionales de la salud, obviamente educadores también, pero todos en conjunto, no dejarle solo esto a una sola institución, a una sola persona. Saber que afortunadamente en nuestra ciudad este tema es valiosísimo, es importante, tiene prioridad, y por eso existen servicios de los que vamos a hablar hoy también, los servicios amigables para jóvenes y adolescentes, donde padres, jóvenes y niños pueden acudir a ellos. Ven la dimensión entonces del tema, es un mar de situaciones. Claro. Son muchas cosas las que confluyen en un elemento como la sexualidad. Por eso queremos traerlo y trabajarlo no solo en esta oportunidad, sino en otras oportunidades. Y como les decíamos hace un ratico, esperamos la participación activa de ustedes. A propósito, agradecerles porque esta semana nos han ayudado mucho y han ayudado a construir este programa en esta semana de junio. Les reitero las líneas 441-2100 y 018 41 40 99. Es un mar de cosas. ¿Se imaginan la gran cantidad de inquietudes entre adolescentes y jóvenes? Pues a nosotros nos tocó, y lo digo desde el plano personal, nos tocó enfrentarlo como se viniera. Es decir, sin mucha ilustración de parte de las familias y el sistema educativo, fuimos descubriendo
entendiendo paso a paso, poco a poco, a veces cometiendo errores, este tema de la sexualidad y este asunto tan importante que recuerden, pues empezamos por ahí, el erotismo y el noviazgo, cómo visualizar esas situaciones a la luz de los jóvenes y los adolescentes. Sí, Felipe, es que hay otro punto también en el tema de los jóvenes y los adolescentes, que hay muchas presiones sociales y sobre todo presiones por sus pares. Aquellos que entonces empiezan a decir, es que ya hay que vivir ciertas situaciones en cuanto a la sexualidad, porque si no usted se está quedando, usted no está pues como en los términos que estamos todos los demás, y eso hace que los jóvenes puedan llegar a tomar decisiones equivocadas en un momento dado, incluso desde muy niños. Por eso ahí debemos actuar desde mucho antes para que este joven que se va a ver enfrentado a muchas situaciones va entonces a escuchar música que habla de sexualidad, va a ver los programas, va a estar en fiestas, va a sentir muchas cosas, están estrenando hormonas, entonces todo ese conjunto de situaciones debe tener un acompañamiento, una asesoría para que ellos sepan decir sí o no en determinadas situaciones, hacerse valer, tener autoestima y sobre todo mucho respeto y seguridad, saber qué riesgos se corren cuando se toman decisiones equivocadas. Sexualidad más allá de genitalidad, ese tan solo es un elemento. Importante sí, pero pequeño en torno al proyecto, a todo lo que implica, a una visión integral de la sexualidad. Vean esto para que entendamos un poco más de qué estamos hablando. Uno de los aspectos importantes en la vida del ser humano es la sexualidad, un término que por lo general está relacionado con la genitalidad y coito, pero que en realidad abarca desde el sexo, el género, la identidad, la reproducción hasta la orientación sexual. Esta parte intangible de los seres humanos se expresa a través de acciones, pensamientos, deseos, actitudes y creencias que a la vez guían la forma en cómo se desarrolla a lo largo de la vida. La sexualidad debe ser bien comprendida para que pueda ser asumida con inteligencia y responsabilidad. Autonomía, respeto, seguridad, yo pienso que son de los valores más importantes que hay que inculcar y enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños para que a medida que van viviendo diferentes experiencias, ellos sepan cómo comportarse y cómo responder ante ellas. No tener miedo a pedir ayuda, por eso ponemos a su disposición los teléfonos, las líneas y obviamente la información que les ofrece la Secretaría de Salud para que si ustedes se sienten acosados y dicen, no, es que a mí no me enseñaron, yo cómo voy a enseñar, es que a mí me da temor, es que yo no tengo el lenguaje adecuado, pues vamos a tener especialistas que sí nos pueden aportar mucho. Estamos hablando de específicamente servicios amigables para jóvenes y adolescentes que no discrimina ni si son de EPS, régimen contributivo o régimen subsidiado y tienen una amplia oferta en toda la ciudad. Están regados por las comunas y los corregimientos de Medellín y esa es una tremenda estrategia, una muy buena alternativa para asesorarse, contar con los servicios y de esa manera trabajar bien el tema con los muchachos. Además, por supuesto, de que ellos tengan la posibilidad de acercarse a los psicólogos, a las enfermeras y los enfermeros que conducen y acompañan este trabajo con los adolescentes y los jóvenes de Medellín. Ya están nuestras invitadas en la sala esperándonos a nosotros y a ustedes, porque las preguntas de ustedes son fundamentales para un acertado desarrollo del tema del día. Vamos, doctora Fanny Isabel, claro que sí, vamos porque ya están Yolanda y Erika por aquí. Flor Erika García Foronda, ¿cómo estás? Hola, bienvenida, psicóloga, buenos Muchas días. Gracias. Yolanda Montoya Montes. Hola Yolanda, buenos bienvenida, días. ¿Cómo estás? Doctora. Erika, bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Qué bueno que nos acompañan esta mañana de Medellín Ciudad Saludable. A ustedes, muchas gracias. Bueno, vamos al tema de una vez, otra vez, y de eso no me canso, invitándolos a que participen. Entendamos o describamos el concepto integral y amplio de sexualidad, también para que nuestros televidentes, como lo hacíamos nosotros hace un ratico, se ubiquen en el tema. Obviamente hoy referenciado a los adolescentes y a los jóvenes, pero es que el tema de la sexualidad, también lo decía yo, Erika, nos acompaña siempre, desde que nacemos hasta que morimos, y va variando con nuestras etapas y con nuestros cambios. ¿Cómo entender esa visión integral de la sexualidad? A ver, cuando estamos hablando del tema que hoy nos compete, que es el amor y el erotismo, siempre el amor ha sido un problema para el ser humano. Desde que está pequeño es el amor de los niños hacia los padres, pero también cuando llegamos a la etapa de la vejez no la tenemos que ver con ese problema de cómo he amado o qué he hecho con el amor. Y precisamente eso ha sido preguntas que de la literatura, desde películas, documentales se ha generado
porque es una pregunta que siempre se hace con respecto a la sexualidad y el amor, el erotismo, y es una complejidad que creo que en este programa no vamos a tratar, no vamos a poder abarcar toda la dimensión que compete a lo que es el concepto como tal, pero estamos aquí tratando de dar algunos conceptos que nos pueden orientar más lo que nos compete en el día de hoy. Yolanda, hay mucha distorsión frente a esos conceptos en nuestra cultura y en nuestra sociedad, principalmente, pues en general, el tema de la sexualidad y todas sus dimensiones. Sí, yo pienso que la introducción que ustedes hicieron al principio es maravillosa porque un poco nos pone en el lugar en el que se pone la cultura y la gente. Siempre que nos hablan de sexualidad y erotismo, lo asociamos siempre a la genitalidad y al sexo. Y resulta que pues, la sexualidad es un concepto mucho más amplio, que sí parte un poco desde lo instintivo, por el instinto sexual que tenemos tanto los seres humanos como los animales, pero que pasa por toda la construcción cultural que hacemos de las preferencias y de lo que los individuos también ponen ahí, y ya digamos que la sexualidad entonces se convierte en un concepto en donde hay 4 dimensiones muy claras. Una es la reproductiva, que es lo que hablábamos ahora de la genitalidad, pero también está la erótica, que es un poco la capacidad de vivir el placer que tenemos los seres humanos. Está la dimensión de los vínculos afectivos, que es muy importante en la sexualidad, no solamente los vínculos afectivos con la pareja, sino con los amigos, con la familia, con todas esas personas que son significativas para nosotros. Y otra de las dimensiones de la sexualidad es la que tiene que ver con uno mismo, que es toda la construcción de la identidad, el género y los roles. Erika, seguimos muy perdidos, es decir, tenemos nuevas claridades y unas visiones que nos adentran a un espacio muy distinto al que culturalmente hemos tenido en un medio como el nuestro. Seguimos como padres, como adultos, como jóvenes muy perdidos, todavía entendiendo muy mal el concepto de sexualidad. Lo que pasa es que cuando asumimos lo que es la sexualidad, como ustedes lo decían desde el comienzo, siempre lo relacionamos con lo que es la genitalidad. De ahí entonces que el ejercicio de la genitalidad implica lo que es un encuentro con el otro y lo que eso puede conllevar, lo que es una infección de transmisión sexual, un embarazo no planeado. Ese asunto precisamente nos lleva a que nosotros desde la adultez tengamos esos miedos por las propias historias, por las propias vivencias y con las cuales educamos a esos hijos y a esos adolescentes que nosotros nos convertimos en figuras referentes. Entonces, desde mi propia historia, desde mi propio sentir y desde mi propio vivir, esos mismos miedos los estamos transmitiendo a esos jóvenes frente al ejercicio de su propia adolescencia. Obviamente hay que ver allí un asunto protector, un asunto como siempre se escuchan las mamás, en los profesores, en los adultos referentes, es que uno no quiere que le pase a los hijos lo que a uno le pasó. Pero es un ejercicio también desde el miedo, desde el desconocimiento en muchas ocasiones y desde el no querer saber, precisamente. Muy bien, un tema que definitivamente vale la pena conversar, por eso esperamos que ustedes se conecten con nosotros rápido y empiecen a llamarnos. Vamos a un primer corte institucional, regresamos, quédense con nosotros para hablar de erotismo y noviazgo. Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Soy amigable, soy saludable. Es un espacio donde me escuchan, me entienden, me orientan, sin juzgarme, sin exponerme. Lo mío es buscar ayuda si la necesito. Es totalmente confiable. Lo mío es tomar decisiones informadas frente a mi salud.
En los servicios de salud amigable me enseñaron a comunicarme mejor con mis hijos. En los servicios de salud amigables me orientan para que tome mejores decisiones en mi vida. En los servicios de salud amigables me enseñaron a conocer sobre mi cuerpo y su desarrollo. En los servicios de salud amigables me ayudaron a resolver ideas erróneas que tenía sobre la sexualidad. En los servicios de salud amigables me enseñaron que la salud de mi boca es importante para mi salud integral y para mis relaciones interpersonales. Además aprendí que mi imagen corporal, mi autoestima y mi buena salud se relacionan con tener una alimentación balanceada. Soy amigable, soy saludable. Si tienes entre 10 y 29 años y vives en Medellín, sin importar si tienes o no EPS, puedes acceder de manera gratuita y sin barreras a los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Si voy a los servicios amigables, soy saludable. Para acceder a los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, puedes llamar a la línea amiga de la Secretaría de Salud de Medellín. Aquí encontrarás asesorías individuales en salud sexual y reproductiva, salud mental y otros servicios en salud. Llama al 444-4448 y conoce la oferta de servicios de salud que tiene la ciudad para adolescentes y jóvenes. Lo mío es ir a los servicios de salud amigables. Medellín, todos por la vida. Aquí te ves. Conoceremos una obra que transformará la educación de los niños y jóvenes de la vereda Pajarito al occidente de Medellín. A finales de este año estará lista la segunda etapa de la institución Alfonso Upegui Orozco, que impulsará a la comunidad educativa a fortalecer los procesos de aprendizaje en un espacio moderno y cómodo para los estudiantes. Aquel día que partiste, no te dejé morir. No, mi corazón se levantó para cantarte. En mis calles y mis barrios vives y perduras. Laten mis montañas con frenesí y bailan por tu recuerdo. Me revuelve tu canto acompasado. Me arrastra la razón tu sonrisa aún intacta. No quise escribir un adiós. Grité un inmenso para siempre. Querido Carlitos, antes morir que olvidarte. Noveno Festival Internacional de Tango Medellín del 22 al 28 de junio de 2015. Medellín, todos por la vida. A un metro el universo. Ven en metro al planetario y al Parque Explora. Llegas directo al universo bajándote en la estación Metro Universidad. No te quedes en casa. Fúgate a las estrellas. El universo a un metro en el planetario. Demorado. Listo. En Telemedellín aquí te ves. Vivir una salud sexual placentera, sin temores, es lo que nos quiere dar a enseñar hoy Salud en el Hogar. Que no hayan prejuicios, que no hayan miedos y que no haya temores, que el placer es bueno disfrutarlo y sentirlo, pero siempre teniendo en cuenta que se debe hacer de una forma responsable y segura. Recordemos entonces el tema de hoy, erotismo, sensualidad, el noviazgo, el amor, todos estos temas tan interesantes, sobre todo en la hora de que los niños empiezan a crecer, porque a veces los padres preguntan, ¿a qué edad debo empezar a hablar con esto con mis hijos?
porque generalmente viene el temor es cuando vemos ya a la niña grandecita que se está empezando a formar, y es que ya su cuerpo está cambiando, al niño le está cambiando la voz, y entonces empezamos a preocuparnos por esta situación. ¿Es ahí donde hay que hablar o mejor antecitos? Bueno, a ver, yo pienso que si la sexualidad hace parte del ser humano y está, digamos, acompañándolo desde que nace, yo creo que desde que nace hay que acompañarlo en eso, ¿cierto? Solamente que la sexualidad de los bebés es diferente a la sexualidad de los adolescentes y de los adultos. Entonces habría que asesorarse en cómo acompañarlo de acuerdo a cada etapa de la vida. Particularmente la que nos interesa hoy, que es la etapa de la adolescencia, yo pienso que hay que partir de un asunto fundamental primero, y es un poco todo lo que se ha estado trabajando desde la política pública, y es hacer un reconocimiento de que los adolescentes son seres sexuados, ¿cierto? Y que tienen derecho a vivir una sexualidad también, porque muchas veces pues para los papás los adolescentes siguen siendo sus niños y nunca se los imaginan de pronto como seres sexuados, ¿cierto? Que tienen unas vivencias específicas y particulares. Entonces, digamos que es partir del reconocimiento de que ellos son seres sexuados y tienen derecho a vivir su sexualidad. Y obviamente, como ya es una etapa en donde se ha desarrollado el pensamiento cognitivo y tenemos capacidad de reflexión y análisis, hay que hablarlo con ellos, ¿cierto? Y digamos que ahora la compañera mía Erika decía, a veces hablamos desde los miedos. Si yo lo siento así, es muy importante que me asesore primero o que lea. No necesariamente tengo que ir a buscar un médico, una enfermera, un psicólogo. Cuando yo leo también puedo ahí adquirir mucha información que me puede ayudar, pero el diálogo es fundamental y la comunicación asertiva, por supuesto, no es decirle, ve, cuídate, ponete un condón, no, es hablar con ellos del tema. Erika, ¿qué características o condiciones debería tener un noviazgo juvenil, un noviazgo adolescente para que esté marcado como en el proyecto de vida de cada una de esas personas? Es decir, para que sea aportante, para que no se convierta en una barrera y en una situación que dañe su visión de la sexualidad o incluso su proyecto de vida. Hay un asunto allí que yo siempre hago referencia, y es que los adultos como seres que acompañan a estos adolescentes tienen una visión que le venden a los adolescentes de lo que es un noviazgo. Vuelvo y digo, desde la propia historia de lo que yo como adulto he tenido y he vivido, me tengo que preguntar yo primero como adulto, de acuerdo a mi historia, de acuerdo a mis vivencias de lo que han sido mis noviazgos para mí como adulto, ¿qué le puedo yo transmitir a un adolescente? Porque muchas veces hablábamos desde la mala experiencia, los hombres son muy malos, los hombres no todos son iguales. Entonces esto se lo transmitimos a los jóvenes y ellos se van acondicionando con esa percepción de lo que es un noviazgo. Entonces muchos jóvenes hoy día prefieren, y es muchos, los que dicen yo no quiero compromisos, quiero vivir la encarretadita, como decimos, tener encuentros esporádicos sin tener que comprometerme con nada, pero hay un asunto ahí de transmisión desde el vínculo familiar que se transmite, pero habría que hablar de condiciones también desde mi proyecto de vida, o sea, qué significa para mí como adolescente un noviazgo, qué quiero, si no lo quiero, si más bien hago preferencia por otras cosas que me generen placer, porque no necesariamente el ejercicio de la sexualidad como tal, como la vemos desde tener una pareja me genera placer, sino que yo prefiero tener un placer desde la fuente del estudio, un placer desde la fuente del deporte, un placer desde la fuente de descubrirme a mí misma. Entonces habría que mirar primero todo eso yo como adolescente, qué quiero, qué significa para mí y qué estoy recibiendo de esos adultos referentes. Muy bien, la sensualidad, un tema muy importante, y de reconocer que todos podemos llegar a ser sensuales y tener estrictamente un fin sexual en la forma en que hablamos, en que nos vestimos, en que nos comunicamos con los demás. ¿Qué es la sensualidad? Para eso preparamos la siguiente cápsula. La sensualidad no tiene necesariamente un fin sexual. Se trata de despertar sensaciones y emociones además de atraer los sentidos de alguien más. Cualquier persona puede ser sensual, pero necesita confianza en sí mismo y expresarse adecuadamente por medio de los sentidos.
Es una cualidad que puede ser explorado tanto por los hombres como por las mujeres y que puede interpretarse por medio de la manera de ser, de vestirse, de moverse o de hablar de cada persona. Yolanda, y en estos contextos de los que estamos hablando hoy, ¿qué importancia tiene para nosotros como ciudad, como Medellín, tener los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes? Bueno, digamos que es fundamental. ¿Por qué? Porque generalmente los adolescentes, como el tema de la sexualidad ha sido un tabú y en la familia muchas veces es muy difícil hablarlo, el hecho de que existan profesionales cerca del sector en donde el joven vive hace que el joven tenga otras posibilidades de ir a hablar de ese tema con personas que de pronto no le da tanta vergüenza. A uno le da mucha vergüenza muchas veces hablar con el papá, con la mamá o con la familia de estos temas, porque uno no siente que las preguntas de pronto son bien recibidas o a veces uno se siente juzgado. Cuando uno va donde un profesional es un contexto y una relación diferente y uno siente que el profesional pues no lo va a juzgar tanto. Entonces, si yo tengo la posibilidad en mi comuna, en mi barrio, de tener a 2, 3 cuadras o 5 cuadras un servicio amigable, es maravilloso porque yo puedo ir a hablar de ese tema con alguien con quien no me da miedo hablar. Erika, ¿cómo poder orientar a los jóvenes en el tema de los riesgos cuando no se tiene una sexualidad responsable? Me refiero también por las presiones que hay en estos grupos, sobre todo los jovencitos. Los unos llevan a los otros a seguir ciertas prácticas, entonces, ¿cómo intervenir en ese momento? Habría que mirar también el asunto allí con los jóvenes de sus propios miedos, ¿cierto? Porque cuando estamos en la etapa de la adolescencia hay una figura de identidad y esa figura de identidad que son mis propios pares me llevan a hacer lo mismo que los otros hacen. O sea, este se está cortando, este se está haciendo el copete, este se está vistiendo así. Entonces habría que mirar muy de cerca que si bien por todos nosotros que ya somos adultos pasamos por esas mismas etapas, mirar el sentido de búsqueda del joven en esos referentes de identidad con los otros. Entonces, cómo acompañarlos es venderles a ellos y contarles y que ellos sepan que hay un adulto, que hay unas figuras públicas como son los servicios amigables que están allí para prestarles atención sobre esos modelos que ellos siguen de identidad, sobre esas prácticas que están haciendo y que están poniendo en riesgo su integridad física y su propio proyecto de vida. Yo pienso que la oferta de los servicios amigables es una posibilidad para los jóvenes que muy pocas veces un joven en épocas anteriores tenía, porque a nosotros precisamente nadie nos hablaba de esto, ni en las instituciones públicas, ni en un hospital, ni en una consulta médica. Entonces, digamos que esta es una herramienta fundamental para que el chico vaya y hable de esas propias fuentes que le pueden generar displacer y le pueden generar malestar en el ejercicio de su sexualidad. Yolanda, yo hablaba al comienzo, pues explicaba un poquito el tema de las diferentes dimensiones que confluyen en la sexualidad y destacaba la dimensión psicológica y la ética. Quiero traer un poquito ese componente ético más allá de lo moral. Yo entiendo la moral como desde los preceptos y las recomendaciones religiosas, desde la ética, cómo instruir a los adolescentes y a los jóvenes en lo que está bien, no está bien, lo que se puede o no se puede, lo que hace parte como del consenso y del estándar de lo que está bien dentro de la sexualidad. Bueno, yo creo que esa es como la pregunta más difícil. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un constructo individual, ¿cierto? En donde yo tengo que ir encontrando mis propias preferencias y las cosas que me generan bienestar, digámoslo así. Pero hay un asunto importante y está relacionado con la pregunta que tú hacías, también que tiene que ver con eso, y es que la forma en que nosotros debemos acompañar a los jóvenes y formarlos para que ellos encuentren su propia forma sana de vivir la sexualidad es que ellos sean autónomos, que tengan capacidad de pensar y decidir por sí mismos. ¿Por qué? Porque igual hay un entorno cultural
desde la religión y desde otros contextos, que me dicen qué es la sexualidad, cómo debo vivir la sexualidad, etcétera, etcétera. Pero yo, desde mi criterio personal, tengo que tomar decisiones individuales frente a eso que quiero vivir. Ahora, hay un asunto muy importante ahí también y es todo lo que implica lo erótico de la sexualidad, porque la sexualidad es una fuerza bastante, digamos, atropelladora. Cuando uno siente que a alguien le gusta, por ejemplo, o que a alguien le atrae, o cuando hay un deseo sexual frente a otra persona, ¿cierto? Digamos que ahí, desde lo biológico, lo que actúa es el instinto sexual, ¿sí? Pero el instinto tiene dos formas de vivirse, o dos polos, el constructivo y el destructivo. En el ser humano, ¿cómo se da esa vivencia constructiva de la sexualidad? Cuando yo frente a ese deseo instintivo que siento, tengo capacidad de análisis, de reflexionar, que es lo que nos diferencia de los animales y es la capacidad simbólica del ser humano. Entonces, cuando yo frente a esas vivencias y experiencias me hago preguntas y me las respondo, ¿cierto? Y las consulto con otros. Eso también me lleva a relacionarme con las demás personas y a ir encontrando mi propia ética frente a un moralismo que es cultural. Muy bien, vamos ahora al estadio, ahí tenemos nuestra primera llamada y es John Osorio el que nos está esperando en la línea. Buenos días. Hola John, bienvenido. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Te escuchamos. Para saludar a las doctoras y a la audiencia y al doctor que está ahí con ustedes. Me acerca una preguntita. Cuando uno es mayor, muy mayor de edad, ya se vuelve como un niño. Entonces, ¿qué con la sexualidad de ese niño viejito? ¿Se vuelve a enamorar o cómo se maneja esa situación? Y muchas gracias por la respuesta. Gracias, John, a ti por la pregunta, importantísimo, porque es que la sexualidad nos acompaña toda la vida y a veces pensamos que las personas de cierta edad, de la tercera edad, ya no tienen sexualidad o no la deberían tener. Como a que veces no tienen derecho. Exactamente. Ya no, eso es un tema descartado en la vida de los adultos mayores. Bueno, yo pienso que hay un asunto fundamental que es importante nombrar y es que, como lo decía también ahora, la sexualidad en cada etapa de la vida se vive de forma diferente. La etapa en donde más centrada en la genitalidad está la sexualidad es en la etapa de la adolescencia. Ahí es donde se vive con mayor fuerza, sobre todo porque es la etapa en donde se desarrollan todos los órganos sexuales, pues biológicamente las hormonas están a 1000. Entonces es la etapa en donde es más genital la sexualidad y de pronto se puede extender un poco hasta la adultez. Pero en la etapa de la tercera edad, la adolescencia se vive de una manera diferente y de pronto ya se amplía un poco más a lo erótico, se da más importancia a los vínculos, a la relación de pareja y a las personas que me rodean, de pronto no está tan centrada en lo genital. Entonces es hacer ese acompañamiento más desde el vínculo, desde la capacidad de expresar amor, de mejorar los niveles de comunicación. Muy bien. Tenemos entonces también un video donde encontramos varios jóvenes conversando sobre este tema del noviazgo, del erotismo y de la sensualidad. Ellos hacen parte, son usuarios de la unidad hospitalaria de Pajarito, estaban ahí esperando algunos servicios y aprovechamos entonces para escuchar esta conversación y aprender también de las diferentes opiniones de estos muchachos. Te cuento una cosa, estoy investigando sobre el erotismo y me di cuenta pues que no solamente como sexo, sino que hasta un piropo puede ser algo erótico. El erotismo es algo muy cotidiano, ¿sabes? Eso va muchísimo más allá de lo sexual. ¿Sí? Es algo que va en nuestra vida diaria, de hecho. Eso se puede pues presentar en la vida diaria, yo no sabía. Es para que veas que no es solamente como un piropo, sino también va en cómo se ve uno. No sé, es algo muchísimo más personal, inclusive una prenda de vestir que te haga sentir bien, es erotismo. Pues sí, no hay nada mejor que sentirse pues como uno bien consigo mismo. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, bien. Bueno, estaba aquí hablando con Daniel de qué era el erotismo. Para mí, pues el erotismo es como verse uno bien, verse bonito.
y no va relacionado como más que todo con el sexo. Pues para mí no es así, no sé qué pensarán ustedes. No, pues para mí el sexo sí es muy importante en el erotismo, como sentir placer, disfrutar. Y no es tanto en una relación, no es tan importante tener relaciones, sino que es como sentirse confianza, tener confianza entre los dos, ¿sí me entiendes? A mí me parece que lo de la confianza está bien en la relación, pero en estos momentos de mi vida yo no necesito un noviazgo. Yo tengo otros proyectos, quiero trabajar, quiero estudiar y ser como mejor persona. Pues sí, porque ya me entiende, tener una relación es como muy importante, sí, pero en el sentido de que a mí casi no me traba tener una relación porque yo soy de las personas que me gusta divertirme, me gusta gozar la vida, ya me entiende. Yo pienso pues que tener una relación entre dos debe ser muy importante porque deben tener una química los dos, pero no soy de ese tipo de personas que le gusta estar atado a una cadena que lo jala, me gusta como estar libre y vivir la vida. Pues no sé, yo pienso que al final de todo sea una relación amorosa, uno en una relación siempre va a existir como, va a venir muy ligada con el erotismo, pero el erotismo no necesita de la relación para vivirse, ya que es de la vida cotidiana, es algo muy normal. Ay, Daniel, perdón, me tengo que ir porque voy para un control prenatal. Chao. Vaya bien. Miren, Laura, yo también me tengo que ir para una cita, me voy, hasta luego. Chao. Las realidades y los pensamientos de los adolescentes y los jóvenes con respecto a este tema. Un informe que además nos deja claro que es que hay muchas inquietudes y ellos están pensando esos asuntos y tienen su propio proyecto de vida, están en su desarrollo y nosotros tenemos la obligación de orientar y facilitar y ayudar a ese proceso. Erika, desde la dimensión psicológica, ¿cómo sortear las barreras, los prejuicios, las malas experiencias, las dificultades para poder llegar a una sexualidad sana, constructiva, positiva? Hay que mirar el asunto, cuando estamos hablando del erotismo, siempre nosotros nos dirigimos en una relación con el otro. Como si el erotismo tiene que ver con el vínculo que yo establezco de pareja. Pero el erotismo va más allá de lo que es esa relación con el otro y tiene que ver conmigo mismo. Es decir, que si vamos a establecer una sexualidad tranquila, una sexualidad que me genere bienestar, también tengo que pensar en lo que para mí significa mi sexualidad, lo que significa mi cuerpo, mis propios intereses, descubrir en mi vida las enseñanzas, porque frente a lo que me puede pasar como una experiencia nada benéfica, puedo transformarlo de manera tal que me posibilite encaminarlo a mi proyecto de vida como una experiencia que tuve, que hace parte de mi esencia de ser humano, que tenemos errores, que tenemos desaciertos, pero que eso hace parte de la condición humana. El asunto es transformar eso desde la posibilidad de poder cambiar, de poder descubrirse y que lastimosamente el miedo siempre nos va a atravesar. Sea que tengamos 5, 12, 15, 70 años, el ejercicio de la sexualidad como tal siempre va a ser una pregunta y nos va a generar muchas inquietudes y miedos, porque frente a la sexualidad se dice mucho, pero realmente sacar una conclusión de cómo hacer un ejercicio de la sexualidad de manera sana y tranquila es una construcción permanente. Yolanda, cuando hablamos del tema de sexualidad desde los profesionales de la salud, siempre pensamos en algo, en anticoncepción, en planificación familiar. Qué bueno que nos cuentes cómo se maneja este tema desde los servicios pues es algo que se toca, pero abarca mucho más. Sí, yo pienso que es como uno de los logros que se ha tenido con este programa de servicios amigables, porque digamos que nuestra atención en salud siempre ha estado muy enfocada al modelo de riesgo, es decir, prevenir infecciones y prevenir embarazos. Pero acá hay un componente muy importante y es que incluso desde los profesionales que están trabajando no solamente hay enfermeros o enfermeras, sino psicólogos.
que hacen asesorías en salud sexual y reproductiva que no necesariamente son temas de métodos anticonceptivos o infecciones de transmisión sexual, sino que se trabajan, por ejemplo, todas las habilidades para la vida, toma de decisiones, pensamiento crítico, comunicación asertiva, que son fundamentales para establecer relaciones en el entorno, ¿cierto? Y con la pareja. Y temas también que tienen que ver con la sexualidad, como por ejemplo el erotismo, la posibilidad, la identidad, la orientación sexual, diversos temas que también están muy enfocados a la sexualidad y que el adolescente puede ir solamente por una charla informativa, no necesariamente a que le den un método de planificación o a que le den condones, sino simplemente a conversar. ¿Dónde encontramos, Erika, finalmente los servicios amigables de salud para adolescentes y jóvenes? Advirtiendo además que cada una de estas dimensiones y de estos temas les podríamos dedicar uno o varios programas, porque cada dimensión da para una cantidad de abordajes increíbles. Pero por lo pronto hicimos fue revisar desde lo general algunos conceptos y algunas cosas. ¿Dónde nuestros televidentes pueden obtener más información para acceder a los servicios amigables? Bueno, los servicios amigables tiene 42 puntos de atención en Medellín, en las 16 comunas y los 5 corregimientos. Hay un número de teléfono que ustedes promocionan permanentemente en la línea Amiga Saludable, la 444-4448, donde pueden llamar y allí las personas que se encuentran, una enfermera, una psicóloga, pueden darle orientación sobre cuál es el centro de atención más cercano al lugar de residencia, dependiendo de donde esté el joven, el domicilio del joven que solicita el servicio. Muy bien, muchas gracias pues a nuestras dos invitadas. Vamos a un corte institucional. Doy las gracias de una vez porque en nuestro siguiente bloque tenemos un invitado a propósito del lanzamiento de los premios a la calidad en salud que se van a dar en este mes de junio. Entonces vamos al corte institucional y regresamos con ellos. En Telemedellín aquí te ves. El compromiso. A través del Cinturón Verde Metropolitano vamos a construir la más ambiciosa política de bordes de ciudad. El hecho. En este gobierno hemos construido el Jardín Circunvalar con 8 ecoparques, 36.000 árboles sembrados, barrios sostenibles y el camino de la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. Dos encuentros nunca son iguales, porque las personas se transforman a cada paso, con cada palabra, en cada segundo. Porque los momentos sencillos de la vida siempre se recuerdan. Lo bonito de los encuentros es que sabemos dónde empiezan, pero nunca dónde terminan. Medellín. Todos por la vida. Veo que unas criaturas están viniendo con todos sus amigos a cambiar las mañanas. Criaturas SOS, Pipo, Camusi, Las aventuras de Max Rodríguez, La Niña Hit y muchas series más llegan a Telemedellín para divertir y enseñar. Sofíndrome, domingos a las 8 de la mañana con repetición a las 3:30 de la tarde por Telemedellín. En Telemedellín aquí te ves. Y como les contaba la doctora Fanny Isabel, vamos a destinar este último bloque de hoy, el Medellín Ciudad Saludable, para hablar del Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable. El 25 de este mes de junio, a las 2 de la tarde, en Plaza Mayor, es el lanzamiento de la nueva convocatoria y del nuevo concurso. Y para desarrollar el tema al final del programa, un invitado 1A, doctora Fanny Isabel. Sí, y digo señor. 1A
porque es o bien en representación de una institución que alcanzó la categoría oro en el nivel hospitalario, es decir, que tiene un trabajo pero muy dedicado, muy comprometido, que ya mereció el oro. Exactamente, una gran responsabilidad para esta institución. Estamos hablando de la Clínica Bolivariana y nos acompaña hoy el doctor Abelardo Guzmán Hurtado. Él es el director asistencial de la clínica. Doctor Guzmán, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por venir, doctor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Lo primero que le planteo es, para que vamos con lo general y luego detallemos algunas cosas, es qué importancia ha tenido para ustedes en la Clínica Bolivariana no solo acceder al oro, lograr el oro, sino participar de un proceso que busca el mejoramiento continuo de las instituciones. Bueno, lo primero, agradecerles esta amable invitación que nos hacen en nombre de la Clínica Universitaria Bolivariana. Evidentemente hay un camino que hemos querido recorrer, postulándonos en 5 de las 6 versiones que el premio tiene hasta la fecha, en la búsqueda de un mejoramiento continuo, que precisamente es uno de los indicadores que, digamos, nosotros perseguimos y de las metas que queremos lograr. Nosotros, en esas 5 ocasiones en que nos presentamos inicialmente, en las 2 primeras versiones de nuestra postulación no obtuvimos ningún reconocimiento. Entonces ahí que nos quedó claro que cumplíamos con algunos de los objetivos que el premio persigue, y es que haya un proceso permanente de autoevaluación de las instituciones que nos permita, una vez encontradas esas brechas que se encuentran a partir de la retroalimentación que las personas que son evaluadores del premio nos hacen, en poder cerrarlas, poder hacer unos planes de mejora que nos permitan cada vez mejorar. En la versión del 2012, que nuevamente nos presentamos haciendo ese ejercicio de mejoramiento, obtuvimos por primera vez la categoría plata en el nivel hospitalario, que fue para el 2013 refrendada en esa misma categoría. Llegó el 2014 y como institución y en el ánimo de estar sumando a esos estándares, inclusive de talla mundial, que pretende y tiene inmersos en su interior el premio, le apostamos por el oro. Podíamos habernos presentado a refrendar la plata por segundo año consecutivo, pero vámonos por el oro. Con tan buena suerte, con, digamos, un resultado en el trabajo también hecho afortunadamente por parte de nosotros y de todos nuestros colaboradores, que por primera vez en los 6 años y en las 6 versiones, una institución hospitalaria adquiere la categoría oro en el nivel hospitalario. Muy bien, doctor Guzmán, lo invito a que pasemos a la sala y sigamos conversando, porque mi siguiente pregunta va a eso, es que tener la responsabilidad de ser la primera institución que ha ganado la categoría oro, pues es, primero, muy gratificante, me imagino, para toda la institución, y segundo, una gran respuesta ante la comunidad y ante todos los docentes pues, que están ahí vigilándolos a ustedes. Es un reto gigantesco. La verdad es que hoy nosotros tenemos que, o adquirimos una obligación, primero de sostenernos en ese nivel que ya mostramos. Una de las cosas en las que hace demasiado énfasis el premio y digamos que es el centro del reconocimiento que se hace, es en el tema de seguridad del paciente, la seguridad clínica, y en el tema de la humanización del servicio. Entonces, en esos 2 aspectos, y más allá, en poder seguir cumpliendo con unos estándares de calidad que nos obligan incluso otras instancias, como es el sistema obligatorio de garantía de calidad nuestro, que nos lleva a caminar hacia estándares superiores a los mínimos que exige el sistema. Este premio y tener este reconocimiento y tener esta obligación nos lleva a tener y poder ser capaces de cumplir con estándares superiores de calidad, por ejemplo, con el del sistema de acreditación, cuyo peldaño y muy importante nos lo da en principio el premio de la calidad Ciudad de Medellín.
Quiero detenerme, doctor Guzmán, un poquito en el tema de, pues evidentemente la Clínica Universitaria Bolivariana ha obtenido unos resultados maravillosos, producto, usted decía ahorita un poquito suerte no, es un trabajo decidido de un equipo comprometido, pero es que me quiero detener en el tema de qué ganan los usuarios, finalmente cómo todo esto que logra una IPS, una institución prestadora de salud, se traslada a ese usuario que llega a sus urgencias o a sus camas o a su atención. Hay dos cosas fundamentales. Los resultados clínicos en la atención del paciente. Cuando nosotros somos capaces de garantizar seguridad en el paciente en todas las atenciones que les prestamos, tenemos también muy probablemente la certeza que en el resultado clínico vamos a tener muy buenos resultados en relación con menos infecciones, claro, menos complicaciones, incluso menos muertes y todo lo que hay alrededor del cuidado de la salud del paciente en términos de seguridad. Por otra parte, el tema de la humanización nos lleva a tener pacientes que, como en el caso nuestro, en un poco más del 98% de ellos se declaran satisfechos con la atención que les prestamos. Y esa satisfacción va ligada a, no solamente a un buen resultado clínico, es al trato y a la calidez con que se les hace todas sus atenciones en la Clínica Universitaria Bolivariana. Unos excelentes indicadores. Doctor, ¿cuál ha sido como la mayor dificultad o la mayor barrera para llegar a este oro? Porque es que se lo haya ganado hasta ahora una sola institución, pues se muestra que es bastante exigente ese camino que hay que recorrer. Es muy exigente y con unos jurados y evaluadores también bastante exigentes. Este es un premio que en términos generales da prestigio. Sí. Y en medio de eso nosotros lo que hemos encontrado es que en la metodología de poder mostrar en las evaluaciones qué es lo que hacemos es donde está el mayor problema y la mayor dificultad. Como les conté ahorita, en las versiones anteriores no obtuvimos inicialmente un reconocimiento y después lo obtuvimos como plata porque no había todavía, como lo logramos en la última versión, una consistencia entre lo que teníamos documentado, escrito, ¿cierto?, lo que habíamos implementado y los resultados. Hicimos una especie de reingeniería en ese ejercicio, casi que lo transformamos y lo analizamos al revés de como lo habíamos hecho las versiones anteriores y nos dio este buen resultado que tenemos hoy otorgándonos el oro. Qué tan importante esa participación y mire lo que le ha permitido a la Clínica Universitaria Bolivariana, www.premiocalidadmedellin.org. En ese portal están todos los requisitos, la convocatoria al concurso está abierta, recuerden que el lanzamiento es el 25 y por aquí tengo una invitación para que aprovechen las instituciones prestadoras del servicio de salud para participar. Medellín, Ciudad Saludable, es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, como estímulo a las instituciones prestadoras de servicios de salud, que al brindar una atención cada vez más confiable a los usuarios, soportada en la calidad, en la seguridad del paciente y en la humanización del servicio, mejoran las condiciones de vida de la población, para hacer de Medellín una ciudad saludable. Lo mejor en la vida de un hombre es su salud. Anton Chekhov. Bueno, ahí están entonces los diferentes medios por donde ustedes se pueden comunicar. Si hay instituciones interesadas, aprovechen porque el lanzamiento se va a dar el 25 de junio. Esto va a ser en Plaza Mayor en los salones 5 y 6 a las 2 de la tarde. O sea que las inscripciones están abiertas hasta el día anterior, el 24 de junio. Doctor Guzmán, ¿por qué inscribirse? ¿Por qué vale la pena para que se animen las personas que nos están viendo? Incluso ustedes se van a volver a presentar. Indudablemente, nosotros somos unos creyentes absolutos de las bondades del premio. Ya decíamos ahora que nos ha permitido crecer institucionalmente y mejorar todos nuestros indicadores y nos ha permitido ser la plataforma para futuros logros en términos de calidad. Las instituciones de Medellín, hospitalarias, ambulatorias, y las de las diferentes categorías tienen que animarse a participar en este premio. El hecho de no ser reconocidos no significa el desánimo para seguir adelante. El solo hecho de uno tratar de autoevaluarse con los términos, con
los estándares y criterios que tiene el premio, sirve ya de proceso de mejoramiento interno. Así finalmente no se haga el reconocimiento, pero evidentemente hay que apostarle a la presentación del premio. Participar implica de una vez ganancia, porque hay mejoramiento y porque se está repensando la prestación del servicio y los diferentes estándares. Pues doctor Guzmán, felicitaciones, mucha suerte en la convocatoria de este año, en el premio de este año. El reto es alto porque es que ya tienen el oro, la única institución que lo alcanza, y mantenerse no es fácil, pero es un reto muy interesante. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Sí, gracias, doctor Guzmán. Gracias por acompañarnos y por contarnos esta buena experiencia de la Clínica Universitaria Bolivariana. A ustedes también mil gracias por acompañarnos, por escucharnos y sobre todo por la participación. Vamos mañana nuevamente a las 11 de la mañana y un tema que se complementa, excelente, con el de la semana pasada, que es la salud, también es un tema de hombres. A veces nos descuidamos un poquito con los hombres o ellos también son un poquito más dispersos en el tema de la salud. Pues bueno, mañana nos vamos a dedicar porque es importante que ellos hagan parte activa en el sistema de salud. Nos vemos mañana, que tengan una feliz tarde. Hasta mañana, muchas gracias.